¿Alguna vez te has despertado después de soñar con tu madre fallecida y has sentido que ese sueño llevaba un mensaje oculto? La Biblia nos recuerda en Job 33, 14, 15. Porque Dios habla una vez y aún dos veces, pero nadie repara en ello. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Los sueños no son meras ilusiones. A veces pueden ser un canal por el cual Dios nos habla, nos advierte o nos consuela. Hoy exploraremos qué significado espiritual pueden tener estos sueños y cómo discernir si Dios está tratando de decirte algo a través de ellos. Si has sentido que esos sueños son más que simples recuerdos, es momento de prestar atención. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere revelarte a través de estas experiencias? Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, en sueños, en visiones nocturnas, a través de susurros en el corazón. La Biblia está llena de relatos donde el Señor usó los sueños como un medio para revelar sus planes, advertir del peligro o traer consuelo en medio del dolor. Pero, ¿qué significa cuando sueñas con tu madre fallecida? ¿Es solo un recuerdo de tu mente o hay algo más profundo que no debes ignorar? Job 33, 14, 15 nos dice: porque Dios habla una vez y aún dos veces, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Si has tenido estos sueños, no es casualidad. Dios tiene un mensaje para ti y hoy descubriremos qué es lo que Él quiere decirte a través de esta experiencia. A lo largo de la historia, los sueños han sido una de las formas más impactantes en las que Dios se ha manifestado. Desde José, quien recibió sueños proféticos sobre su futuro, hasta Daniel, quien interpretó visiones que cambiaron el curso de reinos enteros. La Escritura nos muestra que los sueños no son un fenómeno sin sentido, sino un canal que puede estar cargado de significado espiritual. ¿Por qué entonces soñar con tu madre fallecida podría ser más que un simple eco del pasado? La respuesta se encuentra en la conexión única que existe entre el mundo espiritual y el terrenal. Dios no deja nada al azar, y si tu madre aparece en tus sueños, es porque algo dentro de ti necesita ser revelado, sanado o comprendido. Hay quienes descartan estos sueños como simples manifestaciones del subconsciente, pero la palabra de Dios nos enseña que los sueños pueden ser mensajes que trascienden nuestra propia lógica. En Génesis 40, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, mostrando que a través del sueño se revelaban eventos futuros. Más adelante, en Génesis 41, fue un sueño el que llevó a José a ser elevado a una posición de poder en Egipto. Si Dios usó los sueños para guiar a su pueblo, ¿acaso no podría estar usándolos para hablarte hoy? El problema es que muchas veces no estamos atentos o no sabemos cómo interpretar lo que Él nos quiere decir. Imagina por un momento que Dios quiere advertirte sobre algo en tu vida. Podría ser un peligro inminente, una decisión que debes tomar o un error del que necesitas apartarte. Pero en lugar de enviarte un mensaje en palabras audibles, te da un sueño con tu madre, porque sabe que su imagen es una de las más fuertes y significativas en tu vida. Quizás en el sueño ella te habla, o tal vez simplemente está presente, observándote con una expresión que transmite un mensaje que no puedes ignorar. En muchas ocasiones, los sueños con seres queridos fallecidos traen consigo una sensación de urgencia, como si se tratara de un llamado a la reflexión, un recordatorio de algo que hemos olvidado, o una confirmación de que no estamos solos en nuestra lucha. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde Dios usó sueños para advertir y proteger a sus siervos. En Mateo 2:13, un ángel se apareció en sueños a José, el esposo de María, diciéndole que tomara al niño Jesús y huyera a Egipto porque Herodes buscaba matarlo. Este sueño no solo salvó la vida del Mesías, sino que también demostró que Dios nos guía incluso mientras dormimos. Si Dios usó un sueño para salvar a Jesús, ¿no crees que también podría usar uno para advertirte de algo que necesitas saber? Pero no todos los sueños son advertencias. A veces, Dios permite que soñemos con aquellos que amamos y que han partido para traer consuelo a nuestro corazón.
En 2 Corintios 1, 3, 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Si has perdido a tu madre, sabes lo difícil que es seguir adelante sin su presencia. Su voz, sus consejos, su amor incondicional dejan un vacío que nadie más puede llenar. Pero Dios, en su infinita misericordia, puede permitirte verla en un sueño para recordarte que su amor sigue vivo, que su legado no ha terminado y que su presencia, aunque ya no sea física, sigue resonando en tu vida. Muchas personas han experimentado sueños donde su madre fallecida aparece para darles paz en momentos de angustia. Quizás estabas atravesando una etapa difícil, sintiéndote perdido o desanimado, y de repente, en un sueño, ella apareció con una sonrisa, como un recordatorio de que todo estará bien. Estos sueños no deben ser ignorados ni descartados como meros productos del subconsciente. La paz que dejan es un reflejo del amor de Dios, que nos sostiene incluso en medio de nuestras pérdidas. En Isaías 66:13, Dios dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Qué hermoso es pensar que Dios puede usar la imagen de una madre para extender su consuelo a sus hijos. Sin embargo, no todos los sueños con una madre fallecida son reconfortantes. Hay personas que sueñan con su madre en situaciones de preocupación o tristeza, como si intentara advertirles sobre algo. Aquí es donde es crucial discernir el mensaje detrás del sueño. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No todos los sueños vienen de Dios, pero cuando uno tiene un peso especial en el corazón, es importante buscar dirección en la oración y en la palabra de Dios. Es fundamental preguntarte: ¿qué sentí en el sueño? ¿Qué estaba haciendo mi madre? ¿Había algún detalle que resaltara? La Biblia nos muestra que Dios habla en detalles. Cuando José soñó con las espigas de trigo inclinándose ante él, ese pequeño detalle contenía el mensaje profético de su futuro. Cuando Nabucodonosor soñó con la gran estatua de diferentes materiales, cada elemento tenía un significado que Daniel interpretó con la ayuda de Dios. Si en tu sueño tu madre parece advertirte de algo, es posible que Dios esté usando su imagen para llamarte a la acción. Si aparece dándote paz, puede ser un recordatorio de que no estás solo y de que su amor, junto con el de Dios, sigue acompañándote. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Si Él permite que sueñes con tu madre, es porque quiere que prestes atención. Es momento de dejar de ignorar estos sueños y empezar a verlos como lo que podrían ser: un canal divino de comunicación. A través de la oración y la reflexión en su palabra, podrás descubrir si el sueño es una advertencia, un consuelo o una confirmación de algo que Dios quiere que entiendas. Como en el caso de José, Daniel o el esposo de María, Dios usa los sueños para guiarnos, protegernos y darnos respuestas que no siempre encontramos en la vigilia. Si últimamente has soñado con tu madre fallecida, no lo ignores. Dios podría estar llamándote a reflexionar, a tomar una decisión, a buscar consuelo en Él o a fortalecer tu fe. La próxima vez que tengas un sueño así, no lo descartes. En su lugar, pídele a Dios que te revele su propósito. Porque cuando Dios habla, ya sea en voz audible, en su palabra o en un sueño, su mensaje siempre tiene un propósito divino que no debemos dejar pasar. En la profundidad del mundo espiritual, cada imagen, cada palabra y cada sensación dentro de un sueño puede tener un significado más allá de nuestra comprensión inmediata. Soñar con una madre fallecida no es un simple eco del pasado ni una mera manifestación de recuerdos almacenados en la mente. Es un evento que puede estar cargado de mensajes que requieren discernimiento. Dios, en su infinita sabiduría, nos habla de diversas maneras y en muchos casos permite que ciertos sueños sean usados como señales de advertencia o como fuentes de consuelo. Comprender la diferencia entre ambos es esencial, porque lo que en un principio parece solo una experiencia onírica puede ser en realidad un llamado divino que no debe ser ignorado. A lo largo de la Escritura, Dios ha mostrado que usa figuras familiares para transmitir sus mensajes.
En el libro de Samuel, Dios llamó repetidamente a Samuel mientras dormía, y él creyó que era Elí quien lo llamaba. Fue necesario que Elí lo guiara a comprender que no era un hombre quien hablaba, sino Dios mismo. De la misma manera, si en un sueño aparece la imagen de una madre fallecida, es necesario detenerse y analizar qué está ocurriendo en la escena, cuál es la sensación predominante y qué mensaje podría estar comunicando el Señor a través de ella. Porque cuando Dios habla, lo hace con propósito, y en muchas ocasiones lo que parece un simple encuentro puede ser una advertencia velada sobre algo que está por venir. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios advierte a su pueblo a través de sueños y visiones. En Génesis, cuando el faraón tuvo su famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, la interpretación que Dios dio a través de José no solo salvó a Egipto, sino que preservó a muchas naciones de una gran hambruna. Ese sueño no fue un pensamiento aleatorio, ni una simple secuencia de imágenes sin sentido. Fue una advertencia sobre un evento futuro que requería acción inmediata. Del mismo modo, cuando Dios permite que alguien sueñe con su madre fallecida en un contexto de inquietud, preocupación o desesperanza, es fundamental buscar la interpretación correcta. No porque la madre en sí esté enviando el mensaje, sino porque Dios puede estar usándola como un símbolo de algo más grande. En otros casos, estos sueños pueden venir como un consuelo en tiempos de incertidumbre. La pérdida de una madre deja un vacío difícil de llenar, pero Dios en su misericordia puede permitir que la imagen de una madre fallecida traiga un mensaje de paz y fortaleza. En Isaías 66:13, Dios declara: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Este versículo revela que el amor maternal es una de las expresiones más puras de cuidado y ternura. Y si Dios mismo usa la figura de una madre para describir su consuelo, no es sorprendente que en un sueño esta imagen pueda ser utilizada para traer paz a un corazón afligido. La diferencia entre un sueño de advertencia y un sueño de consuelo puede encontrarse en la sensación que deja en el espíritu al despertar. Cuando Dios advierte, el sueño deja una inquietud que no se disipa con facilidad. No es un temor vacío, ni una simple preocupación pasajera, sino una carga en el corazón que persiste, como un llamado a prestar atención. En Proverbios 27:12 se nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios no advierte en vano. Si en el sueño la madre fallecida parece preocupada, si intenta comunicar algo con urgencia, o si el contexto del sueño es inquietante, es momento de buscar la guía del Señor y orar para recibir claridad. Por otro lado, cuando Dios usa un sueño para consolar, la sensación que queda en el corazón es de calma y seguridad. Es un recordatorio de que su presencia sigue acompañando, de que el amor no desaparece y de que hay un propósito más grande incluso en la ausencia física. En 2 Corintios 1:3-4 se nos recuerda que Dios es el Dios de toda consolación, quien nos fortalece en nuestras tribulaciones. Si el sueño con una madre fallecida transmite paz, si en él hay una sensación de bienestar y descanso, es posible que sea un recordatorio de que Dios sigue presente, sosteniendo y guiando incluso en los momentos de mayor dolor. La clave para discernir la naturaleza de estos sueños no se encuentra en la lógica humana, sino en la dirección del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. No se trata de interpretar los sueños con base en emociones o intuiciones personales, sino de llevarlos en oración a Dios y pedir su revelación. Daniel no interpretó los sueños del rey Nabucodonosor basándose en su propio conocimiento, sino que oró y buscó la respuesta en Dios. En Daniel 2:19 se nos dice que el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, lo que demuestra que la comprensión de los sueños viene de Dios y no de la sabiduría humana. Cuando un sueño con una madre fallecida se repite constantemente, es aún más importante buscar su significado con diligencia. En la Biblia, la repetición de un mensaje es una señal de que algo está por cumplirse y que es necesario prestarle atención. En Génesis 41:32, José explicó al faraón que el hecho de que el sueño se hubiera repetido significaba que Dios había determinado que se cumpliría pronto.
Si un mismo sueño ocurre en diferentes momentos, es una señal de que el mensaje no ha sido entendido o que la advertencia aún no ha sido atendida. Dios es paciente y amoroso, pero cuando habla, espera una respuesta. Así como Dios puede usar estos sueños para advertir o para consolar, también puede usarlos para recordar un propósito que ha sido olvidado. A lo largo de la Biblia, Dios ha llamado a sus siervos a través de sueños y visiones, recordándoles quiénes son y cuál es su misión. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. No es raro que alguien que ha dejado de caminar en su propósito reciba un sueño que lo llame de vuelta, que le recuerde las palabras de fe que su madre solía decirle, que lo confronte con la necesidad de volver a Dios y enderezar su camino. La imagen de una madre fallecida en un sueño puede ser un eco de aquellas enseñanzas que fueron sembradas y que Dios quiere traer de vuelta a la memoria para guiar hacia el destino correcto. No se debe tomar a la ligera ningún sueño que impacte el espíritu. En la Biblia, cada vez que Dios hablaba a través de sueños, había una acción que debía seguirse. Cuando Dios advirtió a los magos en un sueño que no regresaran a Herodes, ellos obedecieron y tomaron otro camino. Cuando Dios habló a José, el esposo de María, para que huyera a Egipto, él obedeció de inmediato. La respuesta a un sueño con una madre fallecida no debe ser el miedo ni la indiferencia, sino la oración y la búsqueda de dirección en la palabra de Dios. Porque cuando Él habla, lo hace con propósito, y cada mensaje que envía es para proteger, consolar o redirigir a sus hijos por el camino correcto. Desde el principio de la humanidad, Dios ha tejido una conexión profunda entre las almas. El amor de una madre no desaparece con la muerte, y en el ámbito espiritual, los lazos que fueron formados con amor pueden seguir teniendo un propósito. La Escritura muestra repetidamente cómo las relaciones trascienden lo terrenal y pueden convertirse en instrumentos de enseñanza, recordatorio y dirección. Cuando un sueño trae la imagen de una madre fallecida, no es un simple reflejo de la memoria, sino una señal de que en el mundo invisible hay algo que aún resuena en el espíritu. La presencia de una madre en un sueño puede ser la manifestación de una conexión que Dios permite para fortalecer, guiar o despertar algo que ha sido olvidado. El amor de una madre es uno de los reflejos más claros del amor de Dios. Isaías 49:15 lo expresa con precisión. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Este versículo revela que el amor de una madre es tan poderoso que Dios lo usa para ilustrar su propio compromiso con sus hijos. Si Él es capaz de hablar a través de sueños, si ha usado visiones para advertir y guiar a su pueblo, no es difícil comprender que puede permitir que la imagen de una madre fallecida aparezca en un sueño con un propósito espiritual. La pregunta no es si estos sueños tienen un significado, sino cuál es el mensaje que Dios está transmitiendo. En muchas ocasiones, estos sueños llegan en momentos de incertidumbre. La vida está llena de temporadas en las que el alma se encuentra en una encrucijada, donde las respuestas parecen esquivas y el camino correcto se vuelve difícil de distinguir. La presencia de una madre en un sueño puede ser un recordatorio de los principios de fe que fueron sembrados en el corazón, una señal de que la sabiduría que alguna vez fue transmitida sigue vigente y debe ser recordada. En Proverbios 6, 20, 22 se dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando duermas velarán por ti, cuando despiertes hablarán contigo. La enseñanza de una madre es una semilla que no muere con el tiempo, y cuando Dios permite que su imagen aparezca en un sueño, es porque esas palabras aún tienen vida y propósito en el presente. Estos sueños pueden llegar como un recordatorio de que se ha descuidado la fe, de que es momento de regresar a los principios que fueron enseñados en la infancia. La relación entre una madre y un hijo no es solo una conexión emocional, sino también un lazo espiritual que puede ser utilizado para llamar a la reflexión. En la parábola del hijo pródigo, Jesús describe cómo un joven se alejó de la casa de su padre para seguir su propio camino,
solo para darse cuenta después de que lo que había dejado atrás era lo que realmente daba sentido a su vida. Cuando se encontró en el punto más bajo, recordó el hogar que había abandonado y decidió regresar. Lucas 15, 17, 18 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. De la misma manera, soñar con una madre fallecida puede ser el momento en que Dios llama a alguien a volver en sí, a reconocer que ha olvidado lo que realmente es importante y a regresar al camino de la verdad. En otros casos, estos sueños llegan en momentos de debilidad y aflicción. El dolor, la preocupación y la carga de la vida pueden hacer que la fe se debilite, que la confianza en Dios se desgaste y que la incertidumbre se vuelva abrumadora. En esos momentos, Dios, en su misericordia, permite que el alma reciba una manifestación de consuelo. En 2 Corintios 1, 3, 4 se describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La presencia de una madre en un sueño puede ser una representación de este consuelo divino, una manera en la que Dios recuerda que no ha abandonado a sus hijos, que aún en medio del dolor y la pérdida, su amor permanece inquebrantable. La Biblia muestra repetidamente cómo Dios usa imágenes familiares para transmitir su mensaje. Jesús habló en parábolas porque sabía que las personas podían comprender mejor las verdades espirituales a través de figuras cercanas y conocidas. Cuando dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, Juan 10, 11, no estaba hablando solo de un oficio, sino de una relación de cuidado y protección. De la misma forma, cuando Dios permite que una madre aparezca en un sueño, es porque hay un mensaje que se transmite mejor a través de esa imagen. No es la persona en sí quien habla, sino la representación de algo más grande que Dios quiere revelar. Cada detalle en un sueño tiene un significado que debe ser considerado. La manera en que la madre aparece, las palabras que dice, el lugar donde se desarrolla el sueño. Todos estos elementos pueden contener claves sobre lo que Dios está tratando de comunicar. En la Biblia, los sueños nunca fueron vagos ni carentes de propósito. Cuando Dios le dio sueños a Faraón, cada elemento tenía un significado específico que solo podía ser revelado a través de su interpretación correcta. Génesis 41:16 dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta declaración de José muestra que el significado de un sueño no depende de la imaginación humana, sino de la revelación divina. Lo mismo ocurre con los sueños en los que aparece una madre fallecida. No deben ser descartados como simples recuerdos, sino llevados en oración ante Dios para pedir discernimiento y entender qué es lo que Él quiere decir. Cuando Dios habla a través de sueños, espera una respuesta. No basta con reconocer que un sueño ha tenido un impacto, es necesario buscar dirección en la palabra y en la oración para entender qué acción debe tomarse. La Biblia muestra que cada vez que Dios dio un sueño con un mensaje importante, la persona que lo recibió tuvo que tomar una decisión basada en esa revelación. Cuando los magos fueron advertidos en un sueño que no regresaran a Herodes, obedecieron y tomaron otro camino. Cuando José fue instruido a huir a Egipto con María y Jesús, actuó de inmediato. Mateo 2:14 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La reacción a un sueño con una madre fallecida no debe ser la indiferencia, sino la búsqueda de Dios para entender qué es lo que Él está revelando y cómo responder de acuerdo con su voluntad. En medio de la confusión que puede traer un sueño, Dios siempre ofrece claridad a aquellos que lo buscan. Santiago 1:5 lo expresa claramente: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El discernimiento no es algo que proviene de la mente humana, sino un don que Dios concede a quienes lo buscan con sinceridad. Si un sueño con una madre fallecida deja una impresión fuerte en el espíritu, es momento de acudir a Dios y pedirle dirección. Él no deja a sus hijos en incertidumbre, sino que ilumina el camino para aquellos que desean conocer la verdad. Los sueños son un medio que Dios ha usado desde la antigüedad para hablar a su pueblo y sigue usándolos hoy.
Cuando una madre fallecida aparece en un sueño, no es una coincidencia ni un simple recuerdo sin propósito. Es una oportunidad para reflexionar, para buscar a Dios con más profundidad y para abrir el corazón a la posibilidad de que Él está tratando de decir algo que no debe ser ignorado. La respuesta a estos sueños no se encuentra en la interpretación humana, sino en la presencia de Dios, quien revela todas las cosas en su tiempo perfecto. Los sueños están llenos de detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero cuando Dios quiere hablar, cada elemento tiene un significado que no puede ser ignorado. La imagen de una madre fallecida en un sueño no es un evento sin propósito. Hay algo más profundo en juego, algo que trasciende lo evidente. No es solo la presencia de una figura materna, es el contexto, las palabras, los gestos, los lugares que la rodean. En la Biblia, los sueños nunca fueron mensajes vagos o sin sentido, sino que contenían claves que debían ser interpretadas con discernimiento. Cuando Dios le reveló a José los sueños sobre su futuro, no lo hizo con palabras directas, sino a través de símbolos. Las espigas inclinándose, las estrellas postrándose. Todos esos detalles llevaban un mensaje que solo pudo comprenderse con el tiempo. De la misma forma, cuando en un sueño aparece una madre que ha partido, no basta con reconocer su presencia, hay que mirar más allá, prestar atención a lo que ocurre a su alrededor, porque en los detalles está la clave del mensaje. Cada elemento en un sueño tiene un significado que puede ser una pieza del rompecabezas que Dios está presentando. En la Biblia, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, y aunque recordaba lo que había visto, no entendía su significado. Solo a través de la revelación divina dada a Daniel pudo comprender lo que Dios le estaba mostrando. Esa falta de comprensión inicial demuestra que no todo lo que se sueña es obvio a primera vista. La imagen de una madre puede ser clara, pero ¿qué ocurre a su alrededor? Está en un lugar familiar o desconocido. Habla o permanece en silencio. Su expresión transmite paz o preocupación. Cada una de estas señales puede marcar la diferencia entre un mensaje de consuelo, una advertencia o un recordatorio de algo que ha sido olvidado. La interpretación de los sueños no se trata de suposiciones humanas, sino de buscar en oración el significado detrás de lo que ha sido mostrado. En los relatos bíblicos, Dios no solo hablaba a través de palabras, sino también a través de visiones y símbolos que requerían interpretación. En Zacarías 4, el profeta ve un candelabro de oro con 7 lámparas y 2 olivos a su lado. No entendió lo que significaba hasta que el ángel del Señor le explicó que era un mensaje sobre el poder del Espíritu Santo y la restauración del templo. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios da un mensaje, pero espera que la persona que lo recibe lo busque con sinceridad para entenderlo. Si un sueño con una madre fallecida es solo un reflejo de la mente, desaparecerá sin dejar una impresión duradera. Pero si es un mensaje divino, quedará en el corazón como una carga que necesita ser comprendida. La diferencia entre un simple recuerdo y una revelación de Dios está en el impacto que deja en el espíritu. Lo que proviene de Dios no se desvanece con el tiempo, sino que persiste hasta que el propósito del mensaje se cumple. La conexión entre el mundo espiritual y el físico no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta a lo largo de la Biblia. Jacob tuvo un sueño donde veía una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Al despertar, reconoció que aquel lugar no era un sitio común, sino una puerta al reino de Dios. Esta experiencia muestra que los sueños pueden ser un puente entre lo visible y lo invisible, un medio por el cual Dios permite que sus hijos perciban verdades que de otra manera no comprenderían. Si una madre fallecida aparece en un sueño, es porque hay algo que el cielo quiere revelar. No se trata de misticismo ni de superstición, sino de la posibilidad de que Dios esté permitiendo que su presencia sea utilizada como un mensaje, como una señal de algo que necesita ser visto o recordado. Los sueños no siempre son directos. En ocasiones, lo que se ve en un sueño es una representación simbólica de algo más grande. En la visión de Pedro en Hechos 10, él ve un lienzo que desciende del cielo,
con animales que según la ley judía eran impuros para comer. Al principio no entiende el significado de la visión, pero Dios le revela que no se trata de comida, sino de personas, y que el evangelio debía ser predicado a todos, sin distinción. De la misma manera, un sueño con una madre fallecida puede no ser literal, sino una representación de algo que Dios quiere destacar. Puede ser una llamada a recordar sus enseñanzas, un recordatorio de un propósito que se ha descuidado, o una advertencia sobre algo que está ocurriendo en la vida. La clave está en no interpretar el sueño con una lógica superficial, sino en buscar su verdadero significado con discernimiento y guía espiritual. El lugar donde ocurre un sueño puede ser tan importante como la persona que aparece en él. En la Biblia, los escenarios de los sueños a menudo contenían pistas sobre el mensaje que Dios estaba transmitiendo. En el sueño de Faraón, las vacas gordas y las vacas flacas estaban junto al río Nilo, un detalle crucial que indicaba que el mensaje tenía que ver con la prosperidad y la escasez en Egipto. Si en un sueño con una madre fallecida el contexto es un hogar conocido, puede ser un llamado a volver a las raíces de la fe. Si el entorno es oscuro o incierto, puede ser una advertencia sobre una situación que requiere atención. Nada en un sueño divino es irrelevante. Cada elemento, por pequeño que sea, puede contener una parte del mensaje que Dios quiere comunicar. El comportamiento de la madre en el sueño también es una clave fundamental. En la Escritura, cuando los ángeles aparecían en sueños o visiones, su actitud reflejaba la naturaleza del mensaje. Cuando el ángel Gabriel se presentó a María, su saludo fue de paz y gozo, porque traía un anuncio de bendición. En cambio, cuando un ángel apareció en un sueño para advertir a José sobre la amenaza de Herodes, su mensaje era urgente y requería una acción inmediata. Si en un sueño la madre fallecida se muestra tranquila y en paz, puede ser una confirmación de que Dios está brindando consuelo y asegurando su presencia. Si por el contrario, su expresión es de preocupación o tristeza, puede ser una advertencia sobre algo que necesita ser corregido o una decisión que debe reconsiderarse. No se debe ignorar un sueño que deja una impresión profunda en el espíritu. En la Biblia, aquellos que tomaron en serio los sueños que Dios les dio, fueron capaces de actuar con sabiduría y evitar consecuencias desastrosas. José pudo salvar a Egipto del hambre porque entendió la advertencia del sueño del faraón. Daniel pudo revelar el destino de los imperios porque buscó a Dios para interpretar la visión de Nabucodonosor. Cuando Dios habla a través de sueños, lo hace con un propósito. No es para generar confusión ni temor, sino para traer claridad y dirección. La actitud correcta ante un sueño significativo no es la indiferencia, sino la búsqueda de respuestas en oración y en la palabra. El discernimiento es fundamental. No todo sueño proviene de Dios, y es por eso que se debe evaluar su contenido con sabiduría. La Biblia advierte que hay sueños que pueden venir de la mente humana o incluso ser influenciados por engaños espirituales. Jeremías 23:32 dice: yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice el Señor, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Un sueño de Dios no contradice su palabra ni lleva a la confusión, sino que confirma su verdad y guía hacia el camino correcto. Si un sueño con una madre fallecida deja una sensación de temor o ansiedad sin propósito, es necesario confrontarlo con la Escritura y orar por discernimiento. Pero si el sueño deja una carga en el corazón que persiste, si el mensaje parece alinearse con algo que Dios ha estado tratando de mostrar, entonces es momento de buscar su significado con diligencia. Dios no habla en vano. Si permite un sueño con una madre fallecida, es porque hay algo que necesita ser comprendido, ya sea un recordatorio, una advertencia o un mensaje de consuelo. Cada detalle en el sueño puede ser una pieza clave en la revelación de su propósito. La pregunta no es si el sueño tiene un significado, sino si se está dispuesto a buscar la respuesta que Dios está esperando revelar. El significado de un sueño no siempre se revela de inmediato. Hay momentos en los que la mente humana trata de aferrarse a explicaciones lógicas, reduciendo lo que ha sido mostrado a un simple reflejo del subconsciente. Pero cuando un sueño se repite o deja una marca en el espíritu, es imposible ignorarlo. Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras,
Y a lo largo de la Escritura, los sueños han sido una de las formas en las que ha revelado su voluntad. No todo lo que se sueña tiene un propósito divino, pero cuando un sueño se alinea con el mover de Dios, cuando su impacto no desaparece con el tiempo y cuando su mensaje resuena en lo más profundo del alma, es porque no debe ser desechado. El discernimiento es esencial para entender lo que viene de Dios y lo que no. Hay sueños que son una manifestación de los pensamientos diarios y otros que son sembrados por fuentes externas, pero también hay sueños que son una respuesta del cielo. En la Biblia, José recibió una advertencia en sueños para huir a Egipto con María y el niño Jesús, y su obediencia salvó la vida del Mesías. Cuando Faraón soñó con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, el mensaje no estaba en la superficie, sino que requería una interpretación divina. Nada en estos sueños era arbitrario. Cada detalle tenía un propósito, cada símbolo tenía una razón de ser. No eran imágenes sin sentido, sino comunicaciones con significado. Cuando en un sueño aparece la imagen de una madre fallecida, el mismo principio debe aplicarse. No es suficiente con reconocer su presencia. Es necesario preguntarse, ¿qué está diciendo Dios a través de esa experiencia? El error más común es buscar una interpretación basada en emociones. La mente humana tiende a aferrarse a lo que le resulta familiar, y cuando se sueña con alguien que ha partido, el primer impulso es verlo como un simple recuerdo. Pero cuando Dios habla, lo hace con claridad. Sus mensajes no se presentan para causar confusión, sino para dirigir. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esto significa que cuando un sueño proviene de Él, su significado no generará ansiedad sin propósito ni incertidumbre constante, sino una necesidad de buscar dirección y respuestas en su presencia. La oración es el primer paso para discernir el origen de un sueño. Daniel recibió visiones que requerían interpretación, pero en lugar de confiar en su propio entendimiento, se humilló ante Dios y pidió sabiduría. Daniel 2:20-22 muestra su actitud. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios es quien tiene la capacidad de revelar lo que está oculto, y solo a través de la oración es posible recibir claridad sobre lo que Él está comunicando. La palabra de Dios es el filtro para todo sueño que se recibe. Un mensaje que contradiga las Escrituras no proviene del Señor. En Gálatas 1:8, Pablo advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, no debería ser aceptado. Este principio se aplica también a los sueños. Dios no puede contradecirse, y cualquier revelación que Él dé estará en armonía con lo que ya ha hablado en su palabra. Por eso, es fundamental evaluar cada sueño a la luz de la Biblia, buscando pasajes que confirmen su significado o que revelen si se trata de un engaño. En los tiempos bíblicos, Dios usó sueños para advertir, guiar y fortalecer la fe de su pueblo. José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto por su capacidad de interpretar sueños. Los magos que visitaron a Jesús recibieron una advertencia en sueños para no regresar con Herodes, evitando así un plan de muerte. Pilato fue advertido a través de un sueño de su esposa para no involucrarse en la condena de Jesús. Estos ejemplos muestran que cuando Dios habla en sueños, no es para generar confusión, sino para impartir dirección. Cuando se recibe un sueño con una madre fallecida, es necesario examinar el contexto. En la Biblia, los sueños divinos siempre estuvieron acompañados de un propósito claro. Nabucodonosor no entendió de inmediato el significado de sus sueños sobre la gran estatua, pero cuando Daniel le reveló su interpretación, quedó claro que Dios estaba anunciando el futuro de los reinos de la tierra. Cuando Pedro tuvo la visión del lienzo con animales impuros, al principio no comprendió su significado, pero después entendió que Dios le estaba revelando que el evangelio debía ser predicado a los gentiles. En ambos casos, la primera impresión del sueño no era suficiente para entender su significado. Fue necesario esperar la revelación completa. El tiempo también es un factor importante en la comprensión de un sueño. José soñó que sus hermanos se inclinarían ante él.
Pero pasaron años antes de que ese sueño se hiciera realidad. Durante ese tiempo, su vida pasó por pruebas y desafíos que parecían contradecir lo que había visto en su sueño. Pero Dios no se equivoca. Cuando Él revela algo en un sueño, lo hace en su tiempo perfecto. El significado de un sueño no siempre es inmediato. Hay mensajes que requieren tiempo para ser entendidos, procesos que deben cumplirse antes de que la revelación sea clara. Cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, no le reveló de inmediato todo lo que iba a suceder. Le dio instrucciones paso a paso, guiándolo en cada etapa del proceso. Del mismo modo, un sueño con una madre fallecida puede ser solo la primera parte de un mensaje que Dios desea revelar. Los sueños que provienen de Dios llevan al crecimiento espiritual. En la Biblia, cada vez que alguien recibió un mensaje divino en sueños, hubo un cambio en su vida. Jacob, después de soñar con la escalera al cielo, entendió que Dios estaba con él y consagró el lugar como Betel. Salomón, después de recibir sabiduría en un sueño, se convirtió en el rey más sabio de Israel. Los sueños divinos no son solo experiencias pasajeras, sino llamados a una transformación. La respuesta a un sueño es tan importante como el sueño mismo. En la historia de Jonás, Dios le habló directamente, pero él decidió huir en lugar de obedecer. Su desobediencia lo llevó a la tormenta, al vientre del pez y al arrepentimiento. Finalmente, cuando aceptó el llamado de Dios, cumplió su propósito. Un sueño que proviene de Dios exige una respuesta. No basta con reconocerlo. Es necesario actuar de acuerdo con lo que Él ha revelado. Cuando un sueño deja una impresión persistente en el corazón, es porque Dios quiere que se le preste atención. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ignorar un mensaje divino puede llevar a perder una instrucción clave para el futuro. La actitud correcta ante un sueño significativo es buscar en la presencia de Dios la respuesta y la dirección para entenderlo. Dios sigue hablando a su pueblo. A lo largo de la historia, ha utilizado diversas formas para comunicarse, y los sueños han sido una de ellas. Cuando permite que una madre fallecida aparezca en un sueño, no es un evento sin sentido. Es un llamado a prestar atención, a buscar respuestas y a acercarse más a Él. La interpretación no debe basarse en emociones o suposiciones, sino en oración, en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Cada sueño tiene un propósito, pero el propósito solo se revela a quienes están dispuestos a buscarlo. Dios no habla en vano, y cuando envía un mensaje, espera una respuesta. La diferencia entre recibir dirección y quedarse en la incertidumbre está en la disposición del corazón para escuchar y obedecer. Un sueño con una madre fallecida puede ser una advertencia, un recordatorio o un llamado, pero lo que nunca será es un simple azar. En cada revelación que viene de Dios hay un propósito eterno que espera ser descubierto. Los sueños no son eventos sin sentido ni meros reflejos del subconsciente cuando dejan una huella persistente en el espíritu. Dios no habla en vano, y cuando Él permite que un mensaje sea revelado en un sueño, espera una respuesta. La imagen de una madre fallecida no aparece sin razón. Su presencia en un sueño puede ser la señal de que algo debe ser atendido, corregido o confirmado. Pero el mensaje no termina con la revelación, porque cuando Dios muestra algo, también espera acción. La Biblia es clara en que la fe sin obras es muerta. No basta con recibir un sueño y reconocer su importancia. Es necesario preguntarse qué hacer con lo que ha sido mostrado. La Escritura está llena de ejemplos de personas que recibieron instrucciones divinas y tuvieron que actuar en consecuencia. José, el esposo de María, fue advertido en sueños sobre la amenaza de Herodes. Si hubiera ignorado el mensaje, el niño Jesús habría estado en peligro. Cuando Dios dio un sueño a Faraón sobre los años de abundancia y los años de escasez, no fue para que el rey simplemente lo recordara, sino para que tomara medidas y preparara a Egipto para lo que venía. Cada vez que Dios habla, hay un propósito detrás, y ese propósito requiere obediencia. El gran problema no es solo recibir un mensaje, sino saber cómo actuar después de recibirlo.
En la parábola de los talentos, Jesús mostró la diferencia entre quienes reciben algo de Dios y lo usan con sabiduría, y quienes lo entierran sin hacer nada con ello. La respuesta correcta ante un sueño significativo no es la indiferencia, sino la búsqueda de dirección en la presencia de Dios. No todos los sueños son llamados a una acción inmediata, pero cuando el Espíritu Santo confirma que el mensaje viene de Dios, ignorarlo puede ser un error con consecuencias. En la Biblia, cada vez que Dios envió un mensaje a través de un sueño, fue porque había algo que debía cumplirse. Cuando Jacob soñó con la escalera al cielo, no solo recibió una revelación de la presencia de Dios, sino que estableció un altar y consagró el lugar donde tuvo la visión. Cuando Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor, el rey no pudo quedarse sin hacer nada, porque el mensaje era claro sobre el futuro de su reino. Si un sueño con una madre fallecida deja en el corazón una carga que no desaparece, no se puede permanecer pasivo. Es el momento de buscar a Dios para entender cuál es el siguiente paso. Hay revelaciones que requieren oración, pero hay otras que requieren acción. En el libro de Hechos, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a predicar el evangelio en su tierra. Esa visión no fue un simple mensaje para su conocimiento, sino una instrucción clara de que debía viajar y cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Del mismo modo, cuando se recibe un sueño que tiene un peso en el espíritu, hay que preguntarse si Dios está mostrando algo que debe ser cambiado, corregido o enfrentado. El problema de muchos es que esperan que la respuesta de Dios venga en la forma exacta en que la desean, sin darse cuenta de que Él puede hablar de maneras inesperadas. Cuando Gedeón pidió una señal para confirmar que Dios lo había llamado a liberar a Israel, no recibió una manifestación audible del cielo, sino señales a través del rocío en un vellón. De la misma manera, cuando Dios quiere mostrar algo, a veces lo hace a través de símbolos que requieren ser interpretados con un corazón dispuesto. Si la imagen de una madre fallecida aparece en un sueño con un mensaje que se siente significativo, no se debe menospreciar lo que Dios podría estar tratando de revelar. Cada vez que Dios da un mensaje, lo hace con amor, pero también con propósito. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió muchas advertencias a través de profetas y visiones. Algunos escucharon y obedecieron, otros ignoraron las señales y sufrieron las consecuencias. En Jeremías 7:13 Dios dice: os hablé desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, os llamé y no respondisteis. Esta advertencia muestra que cuando Dios habla, no lo hace sin razón. Y si una persona ignora su voz, no podrá alegar que no fue advertida. Cuando Dios envía un mensaje en un sueño, es una oportunidad para actuar con sabiduría. No todos los sueños requieren un cambio inmediato, pero sí requieren discernimiento. En la historia de Samuel, cuando era niño, escuchó la voz de Dios llamándolo en la noche. No entendió de inmediato que era el Señor quien le hablaba, pero cuando Elí le enseñó a responder, finalmente pudo recibir la revelación completa. Lo mismo ocurre con los sueños. No siempre se entiende su significado al instante, pero al buscar a Dios en oración y a través de su palabra, la interpretación se vuelve clara en el momento adecuado. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él envía un mensaje, lo hace con la intención de que sea comprendido. En Habacuc 2:2, el Señor da una instrucción clara: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Esta enseñanza muestra que cuando Dios revela algo, espera que se tome en serio y que se registre para ser comprendido con el tiempo. Un sueño que deja una impresión profunda en el corazón no debe ser olvidado. Puede ser un mensaje cuyo propósito se revelará más adelante, pero es crucial mantenerlo presente en oración para recibir la confirmación en el momento adecuado. La insistencia en un mismo mensaje es otra forma en la que Dios llama la atención. En Génesis, cuando Dios dio a Faraón 2 sueños con el mismo significado, José le explicó que la repetición era una señal de que el asunto estaba establecido por Dios y que pronto se cumpliría. Si un sueño con una madre fallecida se repite una y otra vez, es porque hay algo que aún no ha sido entendido o atendido. Dios es paciente, pero cuando Él quiere que algo sea comprendido, lo repite hasta que la persona tome acción. La obediencia es la clave para recibir más revelación.
Jesús dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará. Este principio espiritual indica que quien escucha a Dios y responde con obediencia recibirá más claridad y dirección, pero quien ignora su voz perderá incluso la oportunidad de entender lo que ya le fue revelado. Dios no obliga a nadie a responder a su llamado. Cuando Jesús se presentó a los discípulos y les dijo, sígueme, algunos dejaron todo y lo siguieron, mientras que otros dudaron y permanecieron en sus caminos. Cada persona tiene la libertad de decidir qué hacer con lo que Dios le muestra. Si un sueño es un mensaje de advertencia, se puede ignorar, pero las consecuencias no cambiarán. Si es un llamado a volver a los principios que fueron enseñados, se puede posponer, pero el vacío espiritual seguirá ahí hasta que se haga algo al respecto. Cuando Dios habla, es porque hay algo que necesita ser comprendido y atendido. El libro de Proverbios enseña que el sabio oye y aumenta su saber, y el entendido adquiere consejo. Proverbios 1:5. La diferencia entre quienes avanzan en la dirección correcta y quienes se quedan en la incertidumbre está en la disposición de escuchar y obedecer. Un sueño con una madre fallecida no es un mensaje que deba ser tratado a la ligera. Si Dios permite que su imagen aparezca en un contexto significativo, es porque hay algo que necesita ser comprendido. Puede ser una advertencia, un recordatorio o una dirección específica, pero lo que nunca será es una coincidencia sin propósito. La decisión de responder está en manos de quien recibe el mensaje. Dios habla con claridad, pero solo aquellos que tienen oídos para oír podrán entender lo que Él está tratando de revelar. Los sueños son un reflejo de lo que el alma aún no ha expresado por completo. En el silencio de la noche, cuando las distracciones desaparecen y la mente ya no lucha por el control, el espíritu queda expuesto a lo que normalmente se ignora. La imagen de una madre fallecida en un sueño no surge sin propósito. Puede ser un eco de algo no resuelto, un mensaje que necesita atención o un recordatorio de que la vida no se mide solo por lo que los ojos pueden ver. Pero más allá de cualquier interpretación, lo más importante es comprender que estos sueños no son un fin en sí mismos, sino una oportunidad para mirar más allá de lo evidente. El error más grande sería asumir que un sueño de este tipo no tiene relevancia o que debe ser descartado sin una reflexión profunda. Todo lo que toca el alma tiene un peso espiritual. Dios ha dejado claro en su palabra que lo que sucede en lo oculto, lo que se revela en lo más íntimo, tiene un significado que no debe ser ignorado. Si algo persiste en el espíritu, es porque hay algo que necesita atención. A veces la única forma en que Dios puede llamar la atención de alguien es a través de lo que más le conmueve, lo que aún vive en la memoria, lo que tiene la capacidad de detener el ritmo de la rutina y hacer que el corazón realmente escuche. Es fácil buscar respuestas inmediatas, esperar que todo tenga una explicación instantánea, pero Dios no trabaja según el tiempo humano. Hay revelaciones que solo se comprenden con el paso de los días, cuando las piezas comienzan a encajar y lo que antes parecía confuso toma forma. No todo sueño requiere acción inmediata, pero todo mensaje que deja un impacto en el alma debe ser meditado. La impaciencia ha llevado a muchos a perder lo que Dios quería mostrarles, a correr detrás de respuestas rápidas sin darse cuenta de que algunas verdades solo se revelan en el momento adecuado. La presencia de una madre fallecida en un sueño también puede ser un recordatorio de lo que aún está por construir. El pasado no es solo un conjunto de recuerdos, es también la base sobre la cual se edifica el presente. Hay enseñanzas que no se valoran hasta que se necesita de ellas, palabras que parecían simples, pero que con el tiempo se convierten en una brújula. A veces, un sueño no trae una revelación nueva, sino un regreso a lo que ya se sabía, pero que se había olvidado. Cuando Dios trae algo de vuelta a la memoria, no es para vivir en el pasado, sino para asegurarse de que el futuro se construya con sabiduría. El alma humana es un campo donde Dios siembra semillas de verdad, pero el problema es que muchas veces la tierra no está lista para recibirlas. Jesús enseñó que hay semillas que caen en el camino y son arrebatadas antes de que puedan dar fruto, otras que caen en tierra pedregosa y no tienen profundidad, y otras que quedan ahogadas por los afanes de la vida.
pero aquellas que caen en buena tierra producen fruto en abundancia. Lo que Dios revela en un sueño solo dará fruto si encuentra un corazón dispuesto a recibirlo, cuidarlo y ponerlo en práctica. El significado de un sueño no se encuentra solo en su contenido, sino en lo que genera en quien lo recibe. La respuesta que se elija determinará si el mensaje será solo un pensamiento pasajero o una oportunidad para algo mayor. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue trayendo respuestas, pero es responsabilidad de cada persona decidir si realmente está dispuesta a escuchar. No hay coincidencias en lo que deja una marca en el espíritu. Cuando algo sigue resonando, cuando un sueño no se desvanece con el amanecer, es porque hay algo en él que no debe ser ignorado.